Somos el grupo Bernardo Hussein, formado por Alejandra Ruiz, David Molina y Walter Cañete. Nos juntamos para hablar de qué es la sociología, a qué se dedica y así tratar de definirla. Entendemos que la sociología es una ciencia que estudia la sociedad en su contexto histórico, evolutivo y cultural. Podemos decir que su objetivo es estudiar los problemas sociales desde lo individual, en la vida cotidiana, hasta los procesos sociales a gran escala. Y si pensamos para qué nos sirve la sociología, podríamos afirmar que nos ayuda a ubicarnos en la sociedad para encontrar oportunidades que beneficien nuestra vida. Para entender sus orígenes, hay que remontarse a fines del siglo XVIII, cuando sucedieron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Como en toda revolución, surgieron cambios que generaron nuevas formas de pensamiento centradas en el uso de la razón. Pero no fue hasta el siglo XIX que Comte dio nacimiento al concepto de sociología, cuyo objetivo es predecir y controlar el comportamiento humano-social y así transformar el mundo. La sociología desarrolló distintos enfoques para explicar las sociedades. Mencionamos tres, como por ejemplo el funcionalismo de Durkheim, que planteaba la independencia y superioridad de la sociedad sobre el individuo y así contribuía al mantenimiento y estabilidad de la sociedad basado en un consenso moral. La sociología crítica o del conflicto de Marx, también llamada marxismo, que posee una visión de la sociedad basada en las desigualdades, donde las personas ejercen su dominación sobre otras y esta desigualdad genera transformaciones sociales. Y por último, mencionaremos la sociología comprensiva de Weber, que revalora los fenómenos culturales e individuales, como las costumbres y el racionamiento, que para Weber las consideraba como una base del conocimiento en la sociedad y la acción social el centro de atención. También podemos mencionar un concepto muy interesante que nos parece a nosotros como la imaginación sociológica. Esto tiene que ver con ser capaces de observar la realidad desde un punto de vista amplio, sin tener en cuenta circunstancias personales. Es por esto que Mills considera fundamental diferenciar las inquietudes personales de los problemas estructurales que las producen. Para desarrollar la imaginación sociológica, tendríamos que basarnos en considerar los aspectos sociales de un acto determinado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿Y con qué fin están influidos por aspectos socioculturales? Y sabiendo todo esto de la sociología, ¿cómo la podríamos tratar de relacionar con la educación? Podemos relacionar la sociología con la educación porque por lo que nos explica este texto se centra en el estudio de las relaciones entre el sistema educativo y la sociedad, ya que éste interpreta y analiza el fenómeno educativo en diferentes niveles, como por ejemplo micro, que analiza lo que sucede dentro de las instituciones educativas, macro, porque estudia las relaciones del sistema educativo con la sociedad, e intermedio, que analiza la composición y características de diferentes grupos que integran el sistema educativo, permitiendo así conocer y comprender las conexiones existentes entre la educación y el mundo laboral. ¿Y sabes que podemos interpretar también a la sociología como una disciplina científica? Porque la ciencia es un modo de conocimiento que aspira a formular leyes mediante lenguajes rigurosos y apropiados. Esto quiere decir que es un conocimiento reflexivo elaborado por rigor, por lo que un sociólogo pretende analizar hechos y acontecimientos acerca de lo que, por su especial proximidad, todo el mundo quiere saber algo. Y según Merton, el sociólogo estaría encargado de estudiar lo obvio. Dice solo lo que todo el mundo sabe. Además, el texto nos explica el método hipotético deductivo, haciendo pregunta en ¿qué es la metodología? Que en griego significa camino, es decir, que se va a analizar el camino hacia el conocimiento, la forma en que conocemos la realidad, por lo que lo más importante de un conocimiento es la manera en que aprendemos.
y es necesario que la selección de datos a observar y su interpretación estén guiadas por una teoría explícita y válida. Debemos evitar la producción de conocimientos a partir de posiciones extremas, como por ejemplo observar sin pensar o pensar sin observar, porque es muy probable que los resultados alcanzados sean fácilmente invalidables. ¿Y cómo podemos ver la sociología interpretativa frente al positivismo? El método en sociología positivismo frente a la sociología interpretativa se trata de una distinción que ha enfrentado durante décadas a los investigadores científicos sociales. La idea que ha sostenido esta distinción es que ambas representan dos formas de acercarse a la realidad social y de producir conocimientos sobre la realidad social. Distinción entre el objetivismo y subjetivismo. Esta distinción daría a entender que las investigaciones cuantitativas inspiradas en el positivismo serían las que se ocupan de las estructuras de la sociedad, mientras que las investigaciones cualitativas inspiradas en la sociología comprensiva tratarían de indagar en las acciones de los individuos y sus diversos significados. Sus investigaciones exigen metodologías y técnicas distintas. Resocializar a sujetos que por diversos motivos no tienen una socialización adecuada a la sociedad en la que viven. Cultura. Son aquellos aspectos que son aprendidos, compartidos por los miembros de una sociedad que permiten la comunicación entre los mismos. Creencias, valores, normas y otros tangibles, objetos o símbolos. La cultura compartida facilita la vida en la comunidad. Forma de vestir, relacionarse, hábitos familiares, de trabajo, de ocio, no son costumbres personales del individuo, sino que forman parte de una sociedad determinada. Categoría y grupo agregado. La categoría social está formada por personas con semejanzas, por ejemplo, por sexo, hombres y mujeres, o las categorías religiosas, católicos, protestantes, musulmanes. El grupo social es una unión de personas que viven de hecho conjuntamente en la sociedad. La familia es un grupo social. Los hombres casados es una categoría social, es además un conjunto duradero de personas que está estructurado en base a relaciones diferentes entre los miembros que tienen la aspiración de conseguir fines comunes. Podemos distinguir entre grupos primarios, son grupos pequeños, la familia y grupos secundarios u organizaciones, las relaciones dentro del grupo relativamente impersonales, más formales y menos frecuentes a una asociación deportiva. Un agregado social es un conjunto de personas que se encuentran en proximidad física, pero que sin embargo no están en comunicación recíproca, no están organizadas y mantienen un contacto social limitado. Carácter transitorio y se limitan a un territorio determinado, público de un espectáculo cultural. Estratificación social. Con este concepto se hace referencia a que en la sociedad hay estratos o niveles de clase, es decir, existe una diferenciación en la sociedad que implica cierto grado de desigualdad, al establecerse un rango jerárquico, cual los individuos ocupan posiciones sociales distintas derivadas, entre ellos en cuanto a riqueza, poder, prestigio, educación y otros recursos. Es un sistema de estratificación, es también un sistema de dominación social de unos grupos sociales sobre otros. De interdependencia entre las posiciones dentro de una determinada estructura de estratificación. Hay ricos porque hay pobres. Clase social. Son grupos desigualmente recompensados en lo que se refiere a riqueza, poder y prestigio. No se basan en distinciones legales, sino que se constituyen más bien como conjunto de ocupaciones. La ocupación o el tipo de empleo. Utilizado para determinar qué clase se pertenece en sociedades como las modernas. Y el estatus y rol. El estatus es una posición social reconocida por parte de los demás miembros de la sociedad. Puede ser atribuidor, el individuo no hace nada por alcanzarlo, lo hereda. Aristócrata que hereda un título
nobiliario o adquiridor se alcanza por méritos propios, catedrático de universidad. El rol es el comportamiento social esperado. La persona puede acceder a un rol por medio de asignación, rol de hijo, o por medio de la aceptación cuando se aplica por medio de una decisión personal. Rol de estudiante o magisterio. Mientras que el estatus es un concepto estático, ya que indica posicionamiento social de un individuo, es un determinado momento. En el concepto de rol es más dinámico, ya que se refiere a las acciones que lo corresponde realizar normalmente a un individuo cuando se encuentra en una sociedad dada.